Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en esta sala esta tarde y a todos los que nos siguen en streaming. Así que bienvenidos a la residencia esta noche europea de los investigadores. Bienvenidos a todos. Y bueno, pues esta noche de la europea de los investigadores, como sabrán muchos, otros no, es un proyecto de divulgación científica que se celebra hoy simultáneamente en 340 ciudades europeas de 30 países distintos. Y nos sentimos muy orgullosos de acoger esto en colaboración con la Comunidad de Madrid, con el Instituto IMDEA, los institutos IMDEA de la Comunidad de Madrid, con la Fundación para el Conocimiento de Madrid, +D, y también con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el CECIT. Y este proyecto está enmarcado dentro del programa Horizonte Europeo de Investigación e Innovación de la Unión Europea. Así que, bueno, esto, como saben ustedes, es un sitio también tiene el sello de Patrimonio Europeo. Así que, bueno, nos sentimos muy orgullosos también de acoger un proyecto con estas características que contribuyan a divulgar la ciencia entre no solo los jóvenes, sino también los mayores, entre toda la sociedad. Esta iniciativa es la 16ª edición y la residencia llevamos 13 años participando. O sea, creo que ya tenemos solera, ¿no?, para seguir participando eso. Esta tarde, como sabrán todos, la sesión se titula «La ciencia que ayuda al planeta pide un deseo a la ciencia» y los investigadores del Instituto INDEA son los que van a participar, pero no quiero adelantar nada porque va a presentar el acto también Marina Villegas, que es directora general de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Quiero dar la bienvenida a ella y también a Federico Morán, que es el director de la Fundación Madrid +D. Y felicitar a todos los investigadores del Instituto INDEA que van a participar y que nos alegramos un año más de recibirles, de escucharles y deseando que este acto contribuya a extender ese interés por la ciencia en la sociedad española, que es muy importante y nunca hay que abandonar ese objetivo, porque la ciencia, como saben, pues desempeña un papel importante en la vida de cada país, no solo la vida económica, sino la vida cultural y bueno, pues contribuiremos a eso. Así que muchas gracias a todos y tiene la palabra Marina Villegas. Muchas gracias, directora querida Alicia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que es muy especial para nosotros, los investigadores. La tarde en que un año más nos reunimos para celebrar la Noche Europea de los Investigadores en este incomparable marco de la Residencia de Estudiantes de Madrid. La actividad que organizan los 7 institutos INDEA, que los conoceréis ahora, los que no los conocéis, titulada La ciencia que ayuda al planeta, este año lleva como subtítulo, como ha dicho la directora, Pide un deseo a la ciencia. El porqué de este subtítulo es claro: los investigadores quieren saber lo que la sociedad le pide a la ciencia. Hoy se van a subir a este escenario investigadores que vienen de disciplinas muy diversas, algunos de otros países, varios que están empezando su carrera investigadora y otros que ya llevan unos cuantos años dedicándose a esto de hacer la ciencia. De todos ellos vamos a aprender que su trabajo tiene el objetivo de cumplir con nuestros deseos científicos, que investigan para mejorar nuestra salud con nanosensores, nuevos materiales o la nutrición de precisión, por ejemplo, que se dedican a la ciencia para obtener energías más limpias, asegurar una gestión más eficiente del agua o para obtener redes de comunicación y software más seguros, rápidos y eficaces, entre otras muchas cosas. Hacen muchas cosas, muchas más. Nos gustaría que al final de esta tarde todos pensarais como Paula, Elena, Marcus o Alex, que ahora os diré quiénes son, que nos visitaron hace unos meses en la feria Madrid es Ciencia y nos escribieron mensajes que nos llenaron de ilusión. Por ejemplo, que la ciencia es muy guay, que es como magia pero real. Eran muy jóvenes. Esto del guay a mí me queda mal, pero ellos eran muy jóvenes. Que la ciencia es futuro, uno mejor. Los avances científicos mejoran nuestra vida. O lo que más me gusta de la ciencia es la innovación que nos ayuda cada día.
Espero que esta tarde todos quedemos impresionados por lo mucho que los científicos que trabajan desde Madrid en los institutos INDEA ayudan a cumplir los deseos científicos de todos los que deseamos un mundo mejor. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde, a la Residencia de Estudiantes por acogernos un año más, el 13º, a los investigadores invitados por el esfuerzo que hacen a diario para convertir la ciencia en la mejor aliada del planeta, y a todos vosotros, los que nos veis aquí en presencial y a los que estáis en streaming, porque hace que su trabajo merezca la pena. Muchas gracias. Todos. Me llamo José Manuel Torralba, yo soy investigador senior del Instituto INDEA Materiales, y con mi compañero Antonio. Yo soy Antonio Fernández Zanta, también investigador en INDEA Software. Vamos a ser los que vamos a conducir esta actividad de la Noche de los Investigadores. Esta Noche de los Investigadores, como ya ha dicho tanto Alicia como la directora, llevamos 16 ediciones, 13 en la residencia, y es una actividad que persigue que los ciudadanos sepan lo que es la ciencia, se acerquen a la ciencia y, sobre todo, focalizarnos en la gente más joven para que desde muy pronto tengan un sentimiento positivo hacia lo que es la ciencia y se quieran acercar a la ciencia. Es una actividad que es enorme en el sentido de que abarca 25 países y más de 260 ciudades en todo el mundo, ciudades europeas y algunas no europeas que también se unen al proyecto. En Madrid, esta actividad siempre la ha patrocinado la Dirección General de Investigación e Innovación. No se me olvida, a través de la Fundación Madrid +D. Y gracias, por supuesto, que está aquí el director de la Fundación, está nuestra directora general, están los directores de los INDEA, está la directora de la residencia, Alicia, que siempre nos recibe con mucho cariño. Y deciros también que también es una actividad que está patrocinada, financiada por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa, y que es una actividad que se le da mucha importancia en todos estos países de los que estamos hablando. Y ya, si quieres, te dejo la palabra y continúas tú con esta presentación. Sí, como se ha comentado antes, lo que queremos hacer hoy es transmitiros los 7 INDEAs, agua, nutrición, networks, software, se me olvida alguien, materiales, energía y nanotecnología, nanociencia. Os pueden ofrecer para hacer que se hagan realidad esas cosas que os gustaría que se cumplieran y que existieran en este mundo para mejorar el planeta. Entonces, básicamente lo que queremos es que, por un lado, os van a contar lo que están haciendo, pero también vamos a querer que en algún momento, al final, participéis y le preguntéis y les pidáis aquello que vosotros pensáis que hace falta que ellos descubran, inventen y hagan que se haga realidad, como pedirle deseos a la lámpara de Aladino. ¿De acuerdo? Como comentaban hace un momento Marina, algunos de nuestros asistentes a las ferias de la ciencia decían que la ciencia parecía magia, y es así. O sea, lo que logra la ciencia es lo que ahora parece imposible, parece magia, dentro de unos años seamos capaces de hacerlo. Pero primero tenemos que saber qué es lo que pensáis vosotros que más necesitamos. Como ha comentado ya José Manuel, esta es la 16ª, decimosexta edición de este evento, 13 en la residencia. Muchísimas gracias a la residencia por acogernos una vez más. Y en la página web del acto tenéis una encuesta en la que hasta el día 13 de octubre podéis dejarnos información de qué os ha parecido o en qué podemos mejorar. Así que os invito a que entréis en la página y nos deis realimentación para que podamos mejorar para el siguiente año. Pues muchas gracias. Eso, lo de la encuesta, es importante para nosotros, porque gracias a ese feedback, a ese retorno de vuestras opiniones, podemos hacer las cosas mejor. Y ya vamos a empezar con el acto. Este acto se basa en una cosa importantísima en los institutos de ciencia y en las universidades, que es el café. No hay café físicamente aquí, pero yo hace muy pocos días estuve en un premio que le entregaron a una compañera mía, y cuando estaba agradeciendo el premio a mis compañeros, dijo, y especialmente a mis compañeros de café,
Porque en el café, en los institutos, en los centros, es ese ratito donde uno se junta un momento con los compañeros, donde uno se distiende un poco, puede contar cosas a un nivel más personal y además no solamente eso, sino que hace un poco de terapia de grupo en ese rato del café. O sea que el café es importante. Aquí vamos a simular un poco lo que sería esa charla de café que muchas veces tenemos en nuestro trabajo diario. O sea que yo invito a nuestros compañeros que se unan a nosotros y vamos a echar un rato aquí charlando como si estuviéramos en ese café de la mañana en el instituto. Empezabas tú, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar con Sebastián. Y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Básicamente lo que vamos a hacer es, en una primera ronda, vamos a pedir a cada uno de los participantes de los 7 INDEAs que nos cuenten un poco quién son y a qué se dedican. Entonces, como haremos con el resto de los compañeros a lo largo de esta tarde, lo que queremos es que te presentes brevemente y nos cuentes a qué te dedicas y por qué te decidiste a ser científico. Buenas tardes a todos, un placer estar de vuelta aquí. Mi nombre es Sebastián Thompson, soy jefe de grupo en INDEA Nanociencias y me dedico a medir la temperatura dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Como medimos la temperatura con un termómetro del cuerpo humano, nosotros tenemos que desarrollar pequeños termómetros, nanotermómetros, para ponerlos adentro de la célula y afuera de la célula también. Y hacemos esto para obtener la temperatura que creemos que está conectada con el estado de la célula. Una célula cancerígena se supone que tiene diferente temperatura que una célula normal. Y aparte también por un concepto de tener más conocimiento sobre qué está pasando dentro de la célula, intentando obtener la temperatura. La otra pregunta, ¿por qué me dediqué a ser científico? Gracias a Dios, en mi colegio, cuando era joven, era chico, trajeron un montón de profesiones y el médico decía por qué era médico, el ingeniero, y te habían traído un científico y a él le preguntaron por qué, y voy a repetir lo que dijo él, que me pareció fenomenal, y en ese momento me di cuenta que por lo menos tenía posibilidad de ser feliz si era científico. Él dijo, si cae algo del espacio en el medio de un lugar y no sabemos qué es, no sabemos si tiene vida, no sabemos si es peligroso, no sabemos si es físico, no sabemos si es un vapor, ¿a quién mandamos? Y mandamos a los científicos. Y ese concepto de enfrentarse con lo que no se sabe, con los misterios, con lo incógnito, y tener que entender lo que no se entiende me fascinó. Y de ahí empecé y acá estoy. Muy bien. Una pregunta, simplemente por continuar. Comentas que mides la temperatura dentro y fuera. Parece que medir la temperatura fuera de la célula debe ser muy fácil, ¿no? Debe ser muy fácil, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué aplicación tiene esa medición en medicina? Bueno, tiene la aplicación esta que conté, tener más conocimiento dentro de la célula. Hay también terapias que generan calor para matar el tumor, entonces tener más precisión en esa generación de temperatura es importante. Y lo que me fascinó a mí es saber de dónde saca la energía la célula. La temperatura es energía. Hay un estudiante físico capaz que no está de acuerdo conmigo, pero entonces, si sabemos qué parte de la célula genera calor, tiene su energía, entonces podemos manipular la energía de una célula, y si podemos manipular la energía de una célula, podríamos hacerla crecer o hacerla que no crezca. Esto es lo que intentamos desde hace 10 años. Bueno, hablando con temas de salud, vamos a hablar también con Alberto Dávalos, que es investigador de INDEA Nutrición, perdón. Ya se me escapaba el antiguo nombre de INDEA Nutrición. Cuéntanos un poco, ¿por qué te dedicaste a la Hacienda? ¿Por qué estás aquí? Básicamente, mira, mi nombre es Alberto Dávalos, trabajo en INDEA Nutrición
y nuestro grupo de investigación, o en general en IMDEA Nutrición, nos dedicamos a buscar o preparar la nutrición de precisión, es decir, utilizar todo el material genético, toda la información que tenemos hoy en día para buscar dietas que sean un poco más personalizadas. Pero no solo para bajar de peso, sino también para prevenir enfermedades prevalentes como, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico, enfermedades cardiovasculares, reducir o tener un mejor envejecimiento. A eso nos dedicamos básicamente en IMDEA Nutrición. Y luego, ¿por qué me dedico a la ciencia? La verdad que yo tenía bastante claro desde los 8 años que me quería ser científico, y era por la curiosidad. Como ha comentado mi compañero, aquí mandan, cuando viene una cosa del espacio, a los científicos. Yo siempre he querido viajar al espacio. Creo que no ha sido mi vida, no me da para viajar al espacio probablemente. Pero sí podemos nutrir a la gente que vaya al espacio. Es una cosa que me apasiona bastante. Intentamos buscar, a mí me gusta buscar cuál es el mecanismo de acción que dan los nutrientes o en sí, la biología en sí, los mecanismos de acción, porque una vez encontramos el mecanismo, ahí podemos desarrollar algo aplicado. Y también, obviamente, podemos curar, prevenir enfermedades, y si encontramos algo aplicado, también de paso nos podemos hacer ricos. No. Ayer me parece que estuve escuchando por la radio que España es un país que es el que tiene mayor densidad de centenarios en el mundo. Y la Comunidad de Madrid particularmente bastantes. Y entonces han hecho un estudio y parece ser que muchos, o la gran mayoría, una de las cosas que relacionan esa longevidad es con la dieta mediterránea. Tú serás un fan de la dieta mediterránea, ¿no? Es cierto. Muchos llamamos dieta mediterránea, pero en realidad es un concepto general que abarca el poder consumir alimentos variados. Tenemos un clima estupendo aquí en España. Básicamente producimos muchos tipos de vegetales, tenemos muchísimas horas de sol y eso permite que crezcan muchísimos alimentos vegetales. Luego tenemos el mar Mediterráneo, donde tenemos diferentes tipos de peces, el mar Cantábrico y también parte del Atlántico. Podemos pescar, es decir que tenemos una variedad de dietas, podemos consumir dietas muy variadas, frutas y verduras, podemos consumir carne, porque también producimos carne de vez en cuando, y luego vegetales, frutas, verduras. Y eso, conjuntamente con la calidad de vida que tenemos, el conversar en la mesa con la gente con la que cual disfrutamos, porque además la alimentación tiene que producir placer, y eso nos permite tener una dieta equilibrada. Pero en los últimos años una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que cuando vas a los supermercados cada vez ves productos más envasados, más procesados. Es una cosa que a mí por dentro me mata, porque dices, es cierto que la calidad microbiológica dura durante más tiempo, pero luego muchos de estos probablemente no sean tan buenos para nuestra salud ni para nuestro planeta. Muy bien. Bueno, pues hablando de salud y del planeta, vamos a hablar de un aspecto que es importante para la salud del planeta. David Rivas, de Indeagua, nos va a hablar, se va a presentar y nos va a contar un poco qué hace en su investigación. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es David Rivas, soy ingeniero agrícola y me dedico al mundo del agua desde el Indeagua. Mi curiosidad por cómo se mueve el agua en este planeta, pues me tiene hoy aquí. Esta es, digamos, la principal motivación y efectivamente nos vemos frente a una situación bien compleja hoy en día para gestionar el agua y en este ambiente del cambio climático. Yo quería hacer como una similitud, traer un ejemplo de cómo podríamos pensar que se mueve una gota de agua en el territorio, ¿no? Entonces, como una gota de agua de lluvia que puede caer aquí en Madrid, que escurre lentamente hasta el río Manzanares y luego viaja por el Tajo y llega finalmente a Lisboa en el Atlántico, pues eso es un camino bastante largo y hay muchas cosas como en nuestra vida que caminamos, ¿no? Que recorremos. Ese recorrido del agua es lo que estudio yo. Entonces, es la gran curiosidad que me trae la ciencia y a lo mejor este camino de esa gota de agua pues puede llevar muchos meses, pues a mí entenderlo me puede llevar toda la vida. Pajarito me ha dicho que ese estudio del agua lo haces utilizando modelos hidrológicos. ¿Puedes decir brevemente, para alguien como yo que no sabe de nada de ello, claro, qué es un modelo hidrológico? Claro, un modelo hidrológico, como lo comenté, entender ese camino de cómo se mueve el agua en el territorio es bastante complejo. Y nosotros lo que hacemos es usar algo que es un modelo hidrológico, que es una herramienta
Es como un mapa digital que trae muchísima información, tiene información del clima, de lo que sucede en el territorio, de la calidad del agua, de la temperatura, etc. Y toda esta información conjunta pues, es la que analizamos a través de un modelo. Yo quería hacer un ejemplo de, por ejemplo, si tuviésemos, vuelvo al ejemplo de las gotas de agua, si tuviésemos 10 gotas de agua y lloviese ahora, pues una cae en el tejado, va por las bajantes, llega al alcantarillado, otra puede caer en el parque, otra puede caer en el parking y se puede evaporar porque está muy caliente inmediatamente. Entonces, todas estas gotas de agua tienen una dinámica en el territorio muy compleja y lo que hacemos es con modelos matemáticos y en el ordenador, pues simular todos esos movimientos y cómo confluyen todos esos flujos dentro del territorio, con lo cual, pues poco a poco se van configurando los ríos, vamos generando pues los usos del agua para regadío, para el agua potable. Entonces, todos esos elementos llegan allí al modelo hidrológico y nos permiten tomar decisiones, que es lo más importante. Entonces, de aquí a unos 10, 20, 30 años, pues nosotros a través de esos modelos podemos generar esos escenarios que nos permiten saber si bajando la precipitación, si aumentando la temperatura, cómo vamos a tener disponible el agua en tiempo y en espacio. Yo creo que me parece que tanto modelo y tanta modelización me sospecho que debe haber algo de software por detrás. Y gracias que tenemos aquí a una persona que puede hablarnos de software, que es Gibran Gómez, que es investigador de INDEA Software. Y me gustaría que nos contaras qué relación puede haber entre el software y el agua. Aparentemente cosas que no tienen nada que ver, pero antes también cuéntanos por qué te hiciste científico, cómo llegaste hasta aquí, qué cosas te impulsaron a hacer ciencia. Sí, buenas tardes. Mi nombre, como ya dijeron, es Gibran Gómez. Yo creo que coincido con mis colegas en que un poco me dedico a la ciencia por curiosidad, por saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Primero estudié en ingeniería y después un máster. En el máster hice unas prácticas en el INDEA Software, en donde me acerqué al mundo científico. Después, bueno, en el máster conocí al que fue después mi supervisor de doctorado, con quien he desarrollado un poco temas alrededor de ciencia, digamos, enfocada al software, ¿no? Bueno, lo que hacemos un poco en INDEA Software son varias cosas, entre ellas desarrollar técnicas y herramientas para no solo producir un software, digamos, más eficiente, lo cual, digamos, que tiene que ver con el consumo de energía, ¿no? Sino también para desarrollar software más seguro, y de hecho a eso es a lo que nos dedicamos en mi grupo de investigación. Digamos que estudiando un poco el mundo digital, personalmente yo me he topado con un montón de delitos digitales, ¿no? Ataques a infraestructuras, malware, virus informático que se dedica a un montón de cosas, ¿no? Desde robar datos de usuarios, cometer fraudes, etc. Y bueno, un poco, digamos, relacionado con la energía, ¿no? O sea, necesitamos producir energía para poder echar a andar el software. Para producir grandes cantidades de energía, pues tenemos estas infraestructuras críticas como las centrales hidroeléctricas, ¿no? O las centrales petrolíferas. Y un poco relacionado con lo que nosotros hacemos es que este tipo de infraestructuras necesitan ser protegidas, ¿no? Porque digamos que pueden ser atacadas de un montón de formas. Y a nosotros también nos interesa desarrollar técnicas para prevenir este tipo de ataques, prevenir que se repliquen en otro tipo de infraestructuras y de esta forma pues evitar también, por ejemplo, desastres medioambientales, ¿no? De desastres medioambientales en España, desgraciadamente, hemos tenido recientemente muchos ejemplos. ¿Cómo el software puede ayudarnos a prevenirlos o a evitarlos o pues, nos puede ayudar a mejorar que estas cosas no ocurran? Claro, hay varias formas. Una, por ejemplo, de la que hablaba era securizando infraestructuras, ¿no? Para evitar ataques que puedan poner en riesgo este tipo de infraestructuras. Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado que ataques de cierto tipo de virus informáticos han paralizado la cadena de distribución de combustibles, por ejemplo.
Otra cosa que hacemos también es desarrollar técnicas para crear software más eficiente que permita consumir menos energía y entonces tener, digamos, que tirar de fuentes menos peligrosas para generar esa energía. Y bueno, finalmente también, bueno, sobre todo esto, ¿no? Proteger un poco lo que ya tenemos. Vamos, en un mundo tan interconectado necesitamos pues tirar de telecomunicaciones, ¿no? Por todos lados. Sí, ahí va a entrar yo, porque decía que aparte del software también necesitamos las redes para poder tener todos estos servicios disponibles, ¿no? Y de eso es de lo que nos va a hablar Albert Banch de India Network. Por favor, Albert, cuéntanos pues, quién eres y a qué te dedicas. Sí, soy Albert Banch y investigo en las redes de comunicaciones. Las redes de comunicaciones, me gustaría empezando haciendo una reflexión cómo han cambiado nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando estaba en Berkeley y empecé a trabajar en redes de comunicaciones, ahí teníamos una visión, ¿no? Que era el videoclub por Internet. Y parecía imposible, parecía magia. Y hoy en día, como imaginamos nuestra vida sin YouTube, sin Netflix, sin HBO. Poco después también teníamos una visión que parecía también inalcanzable. Acceso a Internet en todo momento, en todo sitio. Parecía inalcanzable. Hoy ya ves la gente con el móvil en todos momentos, ¿no? Y estos son solo dos ejemplos. Si reflexionamos un poco, las redes de comunicaciones han cambiado completamente cómo viajamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cómo trabajamos, en definitiva, cómo vivimos. Y detrás de esto hay un enorme trabajo de investigación y de ingeniería. Solo para que os hagáis una idea. En la red de Internet, el protocolo permite interconectar 2 elevado a 128 dispositivos distintos. Para que entendamos qué significa este número, podríamos tener más dispositivos conectados a la red de Internet que átomos existen en la superficie de la Tierra. Cada átomo podría estar conectado a Internet. Y cuando llega un paquete en un nodo de Internet, el tiempo que tenemos para procesarlo y para decidir dónde lo reenviamos de todas estas número de direcciones son pocas millonésimas de segundo. Todo esto no es conseguido en Internet. Internet, de hecho, es sin duda el sistema más complejo que ha diseñado nunca el ser humano. No hay nada comparable en términos de tamaño, número de elementos, sincronización que requieren entre ellos y funciona perfectamente. Y esto hemos conseguido hasta ahora con las redes de comunicaciones, mejorar vuestras vidas de forma infinita. ¿Y cuál es el siguiente reto? Por supuesto, seguir mejorando el servicio a los usuarios finales, pero yo creo que el reto ahora es la sostenibilidad del planeta. Es el gran reto que tiene la humanidad y creo que las redes de comunicaciones pueden y de hecho van a contribuir a ello. Y aquí tengo un dispositivo que es, yo creo, un gran paso hacia este objetivo. ¿Luego nos contarás algo del dispositivo? Os lo cuento luego. Bueno, antes todo esto requiere seguramente mucha energía. Tenemos aquí a Jennifer, perdón, no me acuerdo de tu apellido. Cueto, para hablarnos de energía, desde India Energía, pero antes yo creo que Albert ha querido escurrirse y no contarnos por qué se hizo científico. Sí, no te escurras. No me escurro. Mira, yo me hice científico. Yo tuve la suerte en la década de los 90 de poder ir a Berkeley en una beca. Y de repente en Berkeley me encontré con el auge de la creación de Internet. Hasta entonces no había Internet y se estaba creando allí. Y me encontré con investigadores como Van Jacobson o Steve McCain, que son los padres de los principales protocolos de Internet. Y cuando entré en contacto con esta comunidad científica y esta tecnología, me quedé enamorado y desde entonces solo he trabajado en contribuir a crear, mejorar e impulsar Internet y todas sus versiones móviles, que es lo que más me apasiona ahora mismo. Muy bien. Pues Jennifer, tú no te vas a escurrir desde el principio, entonces empieza contándonos por qué te gustó el ámbito de la ciencia, por qué te hiciste científica. Bueno, pues en mi caso yo creo que la ciencia
me eligió a mí en el sentido de que yo nunca tuve una vocación desde pequeña, como alguno de mis compañeros comentaba. Yo siempre me fui dejando llevar, que si el bachiller, que si luego una ingeniería, que si luego un máster, y en el máster coincidió que pues, había la posibilidad de desarrollar unas becas, me eligieron y pues a raíz de eso aquí estoy. Da la casualidad que me gustó. Y sobre todo lo que más me gusta de la parte de hacer ciencia es la posibilidad de ser libre, en el sentido de poder desarrollar tus ideas, obviamente en un contexto científico, pero siempre poder desarrollar tus propios pensamientos y poder sobre todo contribuir a ayudar al mundo y a las personas. Gracias. Albert ha mencionado el tema de la sostenibilidad. Y en el ámbito de la sostenibilidad hay una cosa que yo creo que hoy es importante y es que seamos capaces de aprovechar muy bien todos los recursos que tenemos y dentro de los recursos están todos los residuos que existen de mucho tipo. Tú, por lo que sé, trabajas en catálisis. ¿Qué papel pueden jugar los catalizadores en este proceso de recuperación? Pues, a ver, yo lo que nos dedicamos en INDA Energía, en la unidad concretamente de procesos termoquímicos, es en convertir los residuos que día a día todos nosotros tiramos a la basura en productos de alto valor añadido, en biocombustibles o precursores de productos químicos que actualmente se están obteniendo a través del petróleo. Entonces, nuestra mayor misión es darle una segunda vida a estos residuos. ¿Y cómo lo hacemos? Sin entrar en detalles técnicos, por supuesto, hay distintas rutas para poder transformar estos residuos en productos de interés. Sobre todo, en nuestra unidad nos centramos en desarrollar reacciones químicas, procesos que involucran calor y, sobre todo, catalizadores, como tú bien mencionabas. ¿Y qué son los catalizadores? Porque creo que igual nos suena familiar. Los catalizadores son para que os hagáis una idea, como la sal cuando le echáis en la comida, ¿no? Es lo que da sustancia, lo que nos ayuda a esos procesos químicos a acelerarlos y a hacerlos sobre todo de una forma sostenible, porque no tiene sentido desarrollar procesos que no contribuyan a la economía circular y dentro de todo este tema de pues, desarrollar procesos sostenibles. Y no solo estos catalizadores lo hacen de una manera sostenible, sino que nos ayudan, lo hacen todo mucho más rápido y mucho más eficaz. Y dentro de los catalizadores, en nuestra unidad nos centramos en zeolitas, que en términos generales son como unos polvos blancos, que son los responsables que nos dan esos grandes rendimientos a esos productos de valor añadido a partir de los residuos. Muchas gracias, muy bien explicado. Bueno, ya acabamos esta ronda con Ángela García de India Materiales. Cuéntanos pues, a qué te dedicas y por qué te dedicas a ello. Vale, bueno, pues yo en mi caso soy investigadora predoctoral, creo que soy aquí la única, la más pequeña. Y la ciencia, rescatando un poco la idea de mis compañeros, sí que llegó a mi vida un poco por ese carácter, ¿no?, de curiosidad, que veo a mi madre haciendo así. Era una niña muy curiosa, con un carácter como muy explorador. Pero también llegó a mi vida por su carácter multidisciplinar, porque sí es verdad que yo siempre me he sentido muy atraída por la ciencia, ¿no? Las mates, la física, en este ámbito académico, pero también me encantaba la literatura y me encantaba escribir y me encantaba leer, me encantaba el arte, la historia, los idiomas. Entonces yo creo que el papel de un investigador también es muy multidisciplinar, o sea, no solamente necesita esos conocimientos teóricos, pero también tiene que tener esa capacidad, ¿no?, esa creatividad para materializar un poco sus pensamientos, sacarlos de la cabeza, también del laboratorio, ¿no?, que existan estos espacios en los que podamos hablar y, bueno, y regalarles, ¿no?, nuestros conocimientos o nuestro trabajo también a la sociedad, que de eso se trata. Y luego, además, tenemos la suerte que en sitios como en INDEA, que son muy internacionales, los equipos no solamente están formados por personas españolas, entonces, claro, se necesita saber idiomas y, bueno, como mínimo, tener un muy buen nivel de inglés. Y bueno, es un poco la parte más de ciencia, ¿no?, la vocación investigadora. Y en el caso concreto de la ciencia de materiales, llegó a mi vida también un poco, ¿no?, por ese deseo, ¿no?, de ser multidisciplinar. Estudié la carrera de ingeniería mecánica porque la veía una carrera bastante general, ¿no?, que tocaba distintos temas de ciencia e ingeniería. Y en segundo de carrera yo descubrí la ciencia de materiales y yo me enamoré. O sea, me enamoré, pero como en una película.
Y es verdad que también poca gente, ¿no?, habla del amor a las ciencias en las pelis, en los libros, en el cine. Se ve mucho cómo la gente se enamora de una canción, de un cuadro, del deporte, pero yo me enamoré de los materiales. Y a mí me cambiaron la manera de mirar el mundo. Yo salía por la calle y decía, uy, ¿esto de qué estará hecho? ¿Y esto que está hecho así, por qué se hace así? ¿O habrá alguna manera mejor de hacerlo? Entonces, bueno, yo creo que esas preguntas, ¿no?, que yo me empecé a hacer en segundo de carrera son las preguntas que me sigo haciendo ahora haciendo la tesis. Me han dicho que aplicas la ciencia de los materiales a la salud. ¿Qué tiene que ver? Lo digo porque aquí tenemos más gente que nos ha dicho que se dedica también a aspecto de salud, pues a lo mejor acabáis haciendo un artículo juntos. Pues sí, ¿eh? Bueno, pues nosotros en nuestro caso, en el caso de la ciencia de materiales, es verdad, ya os lo he dicho, que los materiales están en todas partes, entonces es verdad que juegan un papel muy crítico en el área de la salud, en el área biomédica. Y, por ejemplo, si pensamos, ¿no?, en alguien se rompe un hueso, pues al final, ¿qué necesita? Necesita un tornillo, un elemento de fijación, una placa, un material. Nuestro abuelo, nuestra abuela necesita una prótesis de cadera, ¿qué necesita? Un material. Nos tiene que coser en el médico, otro material. Entonces, bueno, al final, el papel de la ciencia e ingeniería de materiales aquí en este área, que parece un poco extraño, pero en realidad nos encargamos nosotros de diseñar, de fabricar materiales para prótesis, implantes, pero también tenemos una parte, ¿no?, de desarrollo, de pensar nuevas alternativas, nuevas soluciones. Buscamos también una medicina regenerativa, una medicina mucho más personalizada, ¿no?, en nuestro caso, ya quizá luego hable de ello, también a través de la impresión 3D. Bueno, yo creo que ya hemos dado un repaso a los 7 institutos, lo que hacen, cómo han llegado todos ellos aquí. Y ahora es el momento, vamos a hacer una segunda ronda, porque creo que es importante que también cada uno de vosotros, de alguna manera, confiese hasta qué punto esa necesidad de poder arreglar cosas en la sociedad la habéis cumplido, haciendo lo que estáis haciendo en vuestro trabajo de investigación. Y casi vamos a empezar por Albert, que lo tengo aquí cerquita, para que nos cuentes un poco cómo, de alguna manera, se está solucionando el tema de la energía en las comunicaciones. Has comentado que es un punto importante, todo consume energía, la energía consume de todo, incluyendo materiales. ¿Y cómo se está enfocando ese tema, ese problema de cara al futuro? Sí, mira, pues, a ver, hasta ahora en las redes de comunicaciones lo que han contribuido a mejorar, como comentaba antes, a mejorar la vida de todos nosotros, ¿no?, de los usuarios, de las personas. Y vamos a continuar haciendo esto. Después del 5G vendrá el 6G, tendremos más servicios, móviles mejores y mejores aplicaciones. Pero el reto en el que nos enfrentamos más allá de esto ahora mismo es conseguir que nuestro mundo sea más sostenible. Yo tengo a mi hijo aquí en la audiencia. Quiero que este mundo maravilloso que tenemos hoy en día siga siendo maravilloso para mi hijo, para mis nietos y para los nietos de mis nietos. Y para esto tenemos que cambiar las cosas, como la forma como nos relacionamos con el mundo. Y la respuesta yo creo que va a ser la ciencia en general y las redes de comunicaciones en particulares. Y esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo, en utilizar las redes de comunicaciones para hacer que distintos sectores de la economía sean más sostenibles y más eficientes. No voy a explicar todos ellos, pero algunos de ellos. Este producto, esta tecnología que hemos patentado y estamos comercializando, es fundamental para hacer que la agricultura, que es un sector fundamental para la sostenibilidad, al final son los productos alimentarios para el mundo, sea más sostenible. Lo que hace este producto es, creo que lo comentaba Antonio al principio, un poco magia, ¿vale? Es capaz de transmitir y recibir datos sin ninguna fuente de energía. Y como lo hace es una tecnología que se llama backscattering, que básicamente lo que hace, no voy a entrar en detalles, pero es coger energía de las ondas electromagnéticas y con esta energía modifican las propias ondas electromagnéticas para inyectar los datos. Y esto es fundamental para que una granja agrícola sea sostenible. Necesitamos recopilar datos para saber las necesidades de agua, minimizar espacio, minimizar abono. Y con los sensores y este producto, y realmente tiene que ser un producto de estas características para que sea sostenible, esto se puede conseguir. Que vuelva, pero lo vamos a circular en público. Energía. ¿Vale? Y más cosas que estamos haciendo. No sé si habéis tenido problemas para aparcar cuando habéis llegado aquí.
¿vale? Un producto que estamos desarrollando y que en breve podréis disfrutar será para mejorar la sostenibilidad del transporte. Vosotros llegáis a un sitio con vuestro coche y a vuestro móvil os dirá dónde hay sitio para aparcar libre y se os reservará para vosotros hasta para que aparquéis, para hacer las ciudades más sostenibles, algo fundamental. La red de distribución eléctrica, ¿os acordáis todos del apagón? Las redes de comunicaciones pueden mejorar no tan solo para evitar problemas como este, sino que hacer que la red de distribución sea mucho más eficiente. Es lo que se llama Smart Grid. Pero necesitamos mejores redes de comunicación de las que tenemos hoy en día, porque necesitamos retardos pequeñísimos de milésimas de segundo y necesitamos una gran fiabilidad. El apagón es una muestra de ello. Pues estamos mejorando las redes de comunicaciones para poder soportar esto. Y muchos otros sectores que estamos haciendo más sostenibles. Entonces mi mensaje es, seamos optimistas, necesitamos un mundo más sostenible, pero la ciencia está trabajando en ello. Muy conectado con las redes de comunicaciones, el software. ¿Qué puede hacer el software, y en particular India Software, para reducir el consumo energético? Bueno, una de las cosas principales es la eficiencia, yo creo, ¿no? Construir, digamos, mecanismos para que el software no consuma tanta energía, construir técnicas, por ejemplo, de validación y verificación de datos que hagan que los programas no se ejecuten de manera, o sea, que no gasten energía que no necesitan, ¿no? Sobre todo cuando hemos visto, por ejemplo, sistemas que se utilizan en todo el mundo, que, no sé, por ejemplo, las criptomonedas o los lenguajes, los grandes modelos de lenguaje que consumen un montón de energía, ¿no? Y que se utilizan por un montón de gente, pues bueno, necesitamos técnicas para que estos programas que están distribuidos en todo el mundo y que se utilizan por todos y todas, pues no consuman tanta energía, ¿no? Para que sean, pues eso, más eficientes. Y bueno, un poco lo que ya han hablado, ¿no? Hacer una transición hacia sistemas más sostenibles, no solo tarea del software, pero también del hardware, ¿no? Yo voy a seguir repartiendo juego por aquí. Se ha hablado de energía otra vez, pero simplemente transmitir un mensaje a todos los que estáis aquí, cómo todas las disciplinas en las que trabajamos son tan transversales. El software está en todo, la energía está en todo, la alimentación afecta a todo, el agua está en todo lo que hacemos todos los que estamos aquí, realmente tiene una importancia vital porque afecta a toda la sociedad. Y volviendo a Jennifer, y teniendo en cuenta que me ha dado el hilo el tema energético, has trabajado en zeolitas, pero la ciencia tiene que llegar a la sociedad, que es lo que estamos hablando. Estamos hablando de qué nos pide la sociedad para devolvérselo. ¿Qué tan cerca están tus zeolitas del mercado? ¿O qué tan lejos? Bueno, no sé, las zeolitas no son materiales recientemente nuevos. Se llevan utilizando en la industria petroquímica desde hace varios años y son las zeolitas específicamente son las responsables de que a día de hoy podamos tener gasolina en nuestros coches, ya que son los que transforman el petróleo de grandes moléculas, lo transforma en gasolina y fracciones mucho más ligeras, por lo tanto las zeolitas son algo evidente en nuestra vida, y no solo en la industria petroquímica, sino también se utilizan como base para hacer detergentes, en la agricultura, se utiliza también como aditivos para dar de comer al ganado y en muchos ámbitos. Pero retomando al punto que aquí más nos importa, respecto al punto de vista de la energía y la economía circular, las zeolitas juegan un papel clave y esencial, y ya hay procesos industriales que transforman esos residuos en biocombustibles. Vosotros, en vuestro día a día, quiero que os fijéis cuando vayáis a la próxima gasolinera e intentéis echar diésel o gasolina. Tendréis la posibilidad allí en estos distribuidores de echar diésel o gasolina renovable, si estáis dispuestos. Y ahí las zeolitas hay procesos industriales en los cuales se las utilizan para poder que vosotros disfrutáis de estos biocombustibles. Y no solo en las gasolineras en el día a día, sino también, fijaros, cuando vayáis a comprar un billete de avión,
podéis pagar un sobrecoste si queréis que el avión en el que os vayáis a montar tenga combustibles renovables. Así que todo depende de nosotros cómo queremos que el mundo vaya evolucione hacia un más renovable. Así que os animo a que os vayáis fijando en estos pequeños detalles que nos pueden hacer el día a día mucho más sostenible. Pregunta para Ángela. De tus resultados, ¿hay alguno que ya se pueda ver en los hospitales? ¿Tenéis resultados ya...? Vale, a ver, bueno, es verdad que antes me enrollo hablando del amor, ¿no?, y los materiales y no os he contado qué es lo que hago. Vale, nosotros nos encargamos de diseño y fabricación de implantes para, ojo que esta palabra suena un poco así, tejido osteocondral, que básicamente es hueso cartílago que tenemos en las articulaciones. Entonces, es verdad que para tratar este tipo de lesiones, de enfermedades, ya existen soluciones en los hospitales. Lo que pasa es que estas soluciones que ya existen no son las mejores ni las más óptimas. O sea, este tejido regenerado, el cartílago, no tiene la misma calidad que el cartílago nativo, o sea, así como un cartílago fibroso, entonces evidentemente investigaciones como estas son necesarias, ¿no?, para mejorar la calidad de vida al final de las personas. Entonces, bueno, nosotros todavía estamos en una fase mucho más preclínica, más de laboratorio, estamos ahí pensando en hacer ensayos en animales. Y básicamente en nuestra investigación lo que hacemos es combinar dos ideas. Por un lado, el uso de materiales bioabsorbibles. Fabricamos estos implantes con materiales bioabsorbibles porque una vez que tenemos el implante dentro del cuerpo y el material ha cumplido su función, ¿no?, el hueso y el cartílago ya se han regenerado, este material se absorbe y de esta manera no tenemos que realizar una segunda operación, ¿no?, para retirarlo. Entonces, al final, estamos ahorrando dinero de esta operación y estamos también disminuyendo riesgos de infecciones y demás para el paciente. Entonces, por un lado, estamos apostando por materiales bioabsorbibles, pero también estamos apostando por fabricar este tipo de implantes utilizando impresión 3D, que es también una técnica súper novedosa, ¿no?, y que está ahí revolucionando un poco la medicina. Y de esta manera lo que queremos hacer nosotros también con nuestra investigación es hacer implantes mucho más personalizados, porque al final no es lo mismo la lesión en una rodilla de un niño de 8 años que de un joven de 28 que de un adulto de 78. Entonces, bueno, eso está todo en fase preclínica, pero bueno, tenemos expectativas. Gracias por llamar adulto al de 78 y no anciano. En fin. Bueno, yo veo relativamente sencillo llevar las teoritas al mercado, llevar un implante en hospital, pero ¿cómo llevar nanopartículas a un hospital? Eso lo veo un poquito más complicado. Sí. No sé, yo no lo veo, ¿eh? O sea, bueno, lo que pasa es que lo que es la nanotecnología sí es una herramienta para ayudar a las técnicas que ahora están en la clínica. En ese sentido sí ha avanzado mucho la nanotecnología. Por ejemplo, en el COVID, los test de diagnóstico, todo eso son basados en técnicas de nanotecnología. Sí, la parte de nanomedicina, que es la que trabajo yo, particularmente lo que hacemos es desarrollar técnicas en modelos muy básicos que su traslación tomará años, décadas, 10, 15, 20 años, porque tenemos que pasar, lo probamos básicamente, lo probamos en animales y después lo probamos en humanos. Eso tarda 15 años y el riesgo es enorme. Lo que pasa es que a mí me fascina porque también lo que podemos hacer es crear ideas que dentro de 15 años capaz que esa idea está hoy en la clínica. Tenemos muchísimos problemas porque la nano es todo lo que pasa a nivel pequeño, entonces el sistema inmunológico del cuerpo humano la detecta y estamos combatiendo todo el tiempo. Tenemos un montón de problemas que son fascinantes y solucionarlos es parte de nuestro camino. Me quedo con esto, materiales, hay mucha nanomateriales hoy aplicado en la clínica, que era un material que ya estaba, pero con tecnología nano lo mejoramos, ¿sí? En eso sí la nanotecnología ha avanzado muchísimo. Sí hay técnicas como la mía de los nanotermómetros que son basados no es ciencia ficción porque es ciencia en nanotecnología, pero para que llegue a los humanos tengo que pasar por ratones, tengo que pasar lo voy a intentar, pero todavía no estamos ahí en lo que es la clínica aplicada de la nanomedicina. Mencionáis cosas que se van a aplicar en los hospitales,
pero a mí me gustaría preguntarle a Alberto qué es lo que hacen ellos para que la gente no tenga que llegar al hospital. ¿Qué estáis haciendo para prevenir que se produzca desarrollo de enfermedades y que la gente tenga una mejor salud? Nosotros ahí en India Nutrición lo que intentamos es utilizar muchos datos, por ejemplo, datos genéticos de las personas, datos de calidad de vida, ejercicio físico, todo eso para poder utilizar un poco ciencia de datos y poder integrarlos todos para poder predecir cómo alguien va a responder frente a un tipo de dieta o un tipo de intervención dietético. Y a esto es lo que llamamos más o menos nutrición de precisión, y es hacia donde vamos. Estamos trabajando bastante y duro en esto para poder a cada persona, en función de su edad, el sexo, de sus características físicas o también de su estilo de vida, cómo podemos decirle qué debería hacer o qué debería consumir o qué cosas podría hacer para poder prevenir las enfermedades. Y estamos orientados hacia eso. Bueno, yo remataría un poco, ya hemos hablado mucho de los hospitales y de la ciencia vinculada a la medicina, a la salud, cómo afectan todas las cosas, también a la sostenibilidad. Un tema que yo creo que preocupa a mucha población es el tema del agua. Entonces, yo creo que podrías dar una pequeña pincelada hacia un tema que yo creo que nos preocupa a todos, es que hoy en día parece que tenemos asegurado que podemos tener agua para toda la población, para todos los cultivos, pero será igual esto dentro de 5 años, con el cambio climático, dentro de 10 años, dentro de 15. ¿Cómo es el futuro que nos espera vinculado a la disponibilidad de agua para la sociedad, para la agricultura, para todos? Muy buena pregunta. Y eso es a lo que nos dedicamos allí desde Indeagua, tratar de resolver todas estas incógnitas, especialmente relacionadas con la disponibilidad del agua. Tenemos que tener muy claro que la disponibilidad de agua tiene que ser espacial y temporal, es decir, que la necesitamos en un lugar determinado y en determinada época del año o determinada época del día. Con lo cual, enfrentarnos a estos problemas es un problema matemático complejo, del cual tiramos mucho del software, para crear posibles escenarios, todos los escenarios posibles. Por ejemplo, imaginemos que Madrid se queda con la mitad de la población, que aumenta 3 grados la temperatura, que llegan más migrantes, que todas esas posibilidades las introducimos en los modelos para hacer algo que llamamos como estresar esos resultados y obtener si de verdad tenemos disponibilidad hídrica en tiempo y en espacio. Pero hay algo de lo más importante que a veces no nos preocupamos con respecto a la cantidad del agua, y es a la calidad del agua. La calidad del agua en cada vaso de estos que tenemos aquí puede ser diferente. Y así pasa en todas las ciudades. La calidad del agua que tenemos en cada uno de los grifos es muy distinta, a pesar de que hay regulaciones y que cada una de las empresas que suministra el servicio pues tiene que cumplir unos mínimos de estándares, pero realmente todas son distintas y a veces tenemos que preocuparnos más por la calidad que la cantidad. No nos tenemos que preocupar enormemente por la disponibilidad en términos generales. Digamos que tenemos grandes avances tecnológicos que nos van a permitir tener agua en el futuro, simplemente que va a ser mucho más costoso si las queremos en determinados sitios y en determinado momento del año. Entonces vamos a tener que pagar por ese servicio, y desde nuestro instituto nos encargamos mucho de estudiar también eso, ¿no? De hacer más eficientes esos tratamientos del agua para que no sean tan costosos y que puedan ser más accesibles también. Entonces, la coordinación de diferentes actores en toda la sociedad para que la calidad del agua y la cantidad del agua estén en tiempo y espacio cumpliendo las necesidades de la población, pues es a lo que nos dedicamos, y yo creo que tenemos avances muy importantes. No sería una gran preocupación, porque yo creo que hay muchos investigadores detrás de esto, pero sí nos puede ayudar mucho la sociedad a que los impactos y la velocidad con la que se introduzcan estas soluciones en la sociedad sean un poco más armónicas. Muchísimas gracias a todos vosotros.
Una cosa que a mí me gustaría hacer notar y es que cuando les hemos preguntado a todos los investigadores de los 7 INDEAs que por qué se habían dedicado y más o menos un poco su trayectoria, no son personas especiales, no son seres de otro mundo, son gente normal y esto lo que quiere decir es que debemos buscar a los nuevos científicos, los científicos de la siguiente generación, entre los más jóvenes de la audiencia y aquellos que estén al otro lado de Internet viéndonos también, que cuando se planteen su carrera vital, digamos, a qué se van a dedicar en la vida, no descarten la posibilidad de ser científico. Eso es una opción que a muchos de nosotros nunca nos planteaban cuando estábamos creciendo. Siempre decían, no, vas a ser bombero, policía, tal. Científico, ¿eso qué es? Y yo creo que ahora ya cada vez es más realista el que la gente vea que un científico existe como posible carrera vital y que hay que planteárselo. Ahora nos gustaría que el público se sumara a nuestra charla pidiendo deseos a la ciencia. Queremos que pidáis, digamos, a estos científicos qué es lo que os gustaría que ellos hicieran para que tuviéramos disponible. Sabemos que las cosas a veces cuestan tiempo, pero en unos años. Y la primera en hacerlo va a ser alguien que nos lo va a pedir de manera pregrabada, si no me equivoco. Así que, por favor. Que el coronavirus y todas las malas cosas se puedan quitar siempre y que nunca nos hagan daños para morirnos ni mucho daño. Que el coronavirus y todas las malas cosas se puedan quitar siempre y que nunca nos hagan daños para... Bueno, por ejemplo. Sebastián. Un deseo espectacular. Justo que lo nombra, el coronavirus para mí fue un ejemplo en lo importante que jugó la ciencia, ¿no? Los científicos. La cantidad de conocimiento que teníamos del coronavirus antes, que lo tuvimos que llevar a la práctica, tanto el diagnóstico, el tratamiento. Yo le pido a la ciencia que las vacunas sepan a chuches y... Me interrumpí. Y quiero, es verdad, y lo quiero decir de vuelta, la dedicación que tenemos va más allá del día a día, es nuestro, nos levantamos para entender mejor la naturaleza y eso se puede ver en el coronavirus. La vacuna fue una científica que estuvo fracasando muchísimos años, de hecho se tuvo que mudar porque no encontraba financiación. Y después, cuando sale el COVID, tiene la posibilidad, se usa la vacuna, termina ganando el premio Nobel y la escucha y uno se le pone la piel de gallina, la dedicación, el sufrimiento, y creo que eso está en cada científico, verdaderamente. Eso es sí descartable. El sufrimiento con eso no atraes a la gente. No, digo, el trabajo diario para llegar a un lugar es fascinante. Tenemos otra pregunta. Creo que había otra pregunta. No. Que las vacunas sepan a chuches y no me las pinchen. Ese es un excelente deseo. Que sepan a chuches podría ser. O sea, de hecho, que no te las pinches hoy en día ya es bastante más sencillo de desarrollar. Por ejemplo, hoy en día ya se desarrollan vacunas en plátanos. Luego ya no te las pinchan, ya solo te las comes. Ya lo puedes comer. A chuches habría que ver, pero yo obviamente no recomiendo el consumo excesivo de chuches, luego evidentemente prefiero que consuman plátano. Pero otra cosa que hacemos, por ejemplo, en Día Nutrición es utilizar los vegetales alimentos para aislar unas moléculas que se llaman nanovesículas. Y es que estamos empezando a colocar dentro de esas vesículas vacunas. Y luego podemos utilizarlos, por ejemplo, en cremas o también por vía nasal. O sea, es decir, que sí es cierto, la ciencia no es ficción y hoy en día se pueden hacer vacunas como lo ha deseado la niña. Muy bien. Pues está abierto el público, está abierto el debate o las preguntas. Podemos contestar de todo. O sea que fijaos aquí el plantel que tenemos de científicos de tantos ámbitos.
Temas de sostenibilidad, energía, software, networks, materiales. ¿Quién se anima? Perdona, ¿está abierto? Pues a la señora de materiales, yo... Señora, Bueno, a la joven, bueno, que a mí me preocupa eso que te ponen, que luego se tiene que reabsorber, que te evitas otras cicatrices y otras intervenciones, pero eso que se reabsorbe, ¿dónde va? ¿Qué calidad tiene? ¿Qué consecuencias? Y que te meten ahí que se reabsorba y ahí quede. Eso me pregunta, ¿qué ponen? La idea es Gracias. Nada. No, la idea no es que se quede ahí, o sea, tu cuerpo lo metaboliza, se va pues por las excreciones, por el sudor, el pis, o sea, no se te quedaría dentro del cuerpo. O sea, es como si, porque también es verdad que muchas veces los términos biodegradable, ¿no? Algo que se degrada parece que va a quedar un residuo y bioabsorbible es que tu cuerpo lo metaboliza. O sea, ahí no se te queda nada, no te preocupes que no te va a quedar ningún resto. No, tu cuerpo simplemente lo metaboliza porque se va degradando poco a poco y ahí ya no queda ningún resto. Y muchos de los materiales que se utilizan... transforma. Muchos de los materiales que se utilizan a veces son materiales que a veces los consumimos para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, el magnesio. Es decir, que mucha gente toma magnesio a diario para modificar comportamientos, ¿no? Pues hay prótesis de magnesio que son bioabsorbibles. Es decir, que tú cuando el magnesio se va absorbiendo, tu cuerpo lo está aprovechando. Vale, por ejemplo. bien. Bueno, es un ejemplo, vale. Yo quiero saber, porque si me quedo me parece muy bien. con algo que no me conviene, pues no. Gracias. Bueno, más, a ver quién se anima más. ¿Las preguntas? A ver, por ahí, en segunda fila. Bueno, daros las gracias a todos porque me ha parecido muy interesante. Y la pregunta creo que va para todos porque quería saber, o sea, una vez que estáis investigando, supongo que está subvencionado por la Comunidad Económica Europea, etcétera, pero a la hora de llegar a la práctica, algo que se descubre y que se está seguro, ¿cómo es la cuestión económica? Porque esta señora, que no me acuerdo del nombre, del tema que has nombrado, de la vacuna del virus, hacía 10 años que estaba descubierta y no encontró subvención. Si se hubiera podido tener, se hubieran evitado muchas muertes antes de que llegara el coronavirus, ¿no? Y quería preguntar eso, la cuestión económica para realmente llevar a todos lo que descubrís. Yo, si queréis, digo mi opinión rápida, porque no quiero monopolizar, ¿no? Cada vez más la investigación, aparte de la financiación que se recibe para hacerla, se promueve que sea orientada a la sociedad, que tenga una orientación práctica. Eso no significa que haya gente que investigue cosas que son muy, muy básicas, que luego, con el tiempo, resulta que son importantísimas para dar grandes saltos en la tecnología. Pero cuando la investigación es muy orientada, esos resultados ya, de alguna manera, tienen un canal tienen un canal dirigido hacia la sociedad y hacia vamos a decir, hacia el desarrollo de alguien que lo comercialice. Y para eso también hace falta financiación. Y esa financiación también a veces está disponible, a veces está menos disponible, pero ya hay canales que permiten que una investigación que ha llegado a un determinado momento pueda dar el salto a la sociedad. Puede dar el salto a una empresa, a una spin-off, a una startup y se puede aprovechar. Pero también hace falta financiación para eso. ¿Alguien más? Sí. Ahí. Okay. Perdón. Hola, sí. Después inmediatamente tú. Sí. No problema. Sí. Buenas tardes. Bueno, los felicito porque esto es fabuloso, ¿no? Pero quería hacerles una pregunta porque yo tengo nietos, ¿verdad? Y tuve un nieto que fue a Cambridge a dar un examen para ser científico en medicina, pero resolvió que no, que él iba a ser médico porque le parecía más rentable, ¿verdad? Entonces, esa gran curiosidad que puede tener un joven se equipara a que esta profesión que hacen ustedes también, que ya veo, ¿no? Con tanto entusiasmo, tenga una recompensa económica de poder vivir bien, etcétera.
Es una buena pregunta. ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? No, digo para poder aconsejar a jóvenes, ¿no? Ellos piensan en eso, por lo menos mi nieto pensó eso. Sí, bueno, a ver, alguien... A ver, Albert, seguro que tú puedes decir algo. Es una muy buena pregunta. Yo, para ser honesto, creo que, mira, te digo muy honestamente, creo que un científico número 1 no tendría que cobrar menos que un futbolista número 1. ¿Vale? Tenemos la suerte en los institutos INDEA de tener científicos brillantísimos, y yo creo que por la aportación que aportan a la sociedad merecerían una retribución al menos tan grande como un futbolista de primer nivel. Estoy hablando de un futbolista, de un científico de primer nivel. Entonces, en esto estamos, no es el objetivo llegar a estas cantidades astronómicas que igual no tendrían ni que estar ahí. Yo estoy muy de acuerdo con el objetivo. Los científicos tienen que tener una retribución acorde con su aportación a la sociedad. Y en esto estamos y es en lo que creemos. Déjame apuntar una cosa. Estas sesiones de hacer trasladar a la sociedad lo que es la ciencia nos ayudan también a que haya una mayor financiación basal general en el sistema que permita pagar mejor a los científicos. Es decir, si la sociedad no entiende la ciencia como algo importante, los políticos, que son los que disponen de presupuestos para que lleguen a los laboratorios y a los científicos, no pensarán que es algo importante. Entonces es importantísimo que la sociedad asuma y entienda que la ciencia es algo importante y positivo para sus vidas. Y vamos al chaval que tenemos aquí, que se va a animar a hacer la primera pregunta. Sí, quería hacer una pregunta más relacionada con la ciencia, y va para el representante de INDEA Nanotecnología, que lo siento que no me aprendió el nombre. Sebastián. Y quería preguntarte que es un tema que no entiendo mucho, pero querría saber cómo funciona la interacción de la nanotecnología con las células y el cuerpo humano en general. Bueno, excelente pregunta. A ver, lo que pudo lograr la nanotecnología es manejar a nivel molecular, ¿sí? A controlar las moléculas, ¿sí? Por lo cual lo que se pudo hacer es, por ejemplo, una droga que ya existía, que llegaba a la molécula de cáncer, ¿sí? Pero le costaba llegar porque suponete que no era absorbida en el estómago o en la sangre. Entonces se inyectaba al cuerpo humano y no llegaba al tumor. Lo que hizo la nanotecnología es darle un recubrimiento a esa droga, ¿sí? Que se disolvía, por ejemplo, cerca del tumor. Cuando lo liberamos cerca del tumor, la célula también tiene, por ejemplo, estoy hablando muy general, come ciertas moléculas. Por ejemplo, vamos a suponer que come la molécula de glucosa. Entonces, lo que pudimos hacer con la nanotecnología, estoy hablando en sentido ilustrativo, es a la droga anticancerígena ponerles glucosas. Así la célula se creía que era una glucosa y se la comía. De hecho, mi tesis doctoral es exactamente esa. Ponerle glucosas a una molécula tóxica para que entre a la célula, porque la célula usa la glucosa para energía. Para que sepa chuche. Para que sepa chuche. Para que sepa chuche. Esto es exactamente mi tesis doctoral. Si querés te la puedo pasar y la lees. Está en inglés. De hecho, quiero contar esto porque me siento muy orgulloso que un capítulo de mi tesis, que la defendí en el 2009 en Nueva York, se desarrolló la tecnología. INDEA Nano tenía la tecnología y fui a buscar ese capítulo y lo acabé de publicar hace una semana porque lo que hago es irradiar de una forma especial con un microscopio que se desarrolló hace poco y es una forma nueva de desarrollar, de irradiar tumores para generarle daño. Los médicos ya están trabajando en eso. Yo lo que inventé fue como una forma nueva de irradiar. Pero para responder tu pregunta la nanotecnología lo que pudo hacer es de alguna forma modificar la superficie de cualquier cosa que queremos que entre a la célula para mejorar la entrada o la llegada a la célula.
Muy bien. Más preguntas. Bueno, primero de todo agradeceros mucho a todos, a cada uno, sobre todo por esa curiosidad que compartís, y que el primer deseo sería que ojalá fuera contagiosa, ¿no? Más contagiosa entre toda la sociedad, los más jóvenes y los no tan jóvenes. A mí me surgen muchísimas preguntas de todo lo que habéis hablado, pero bueno, por enunciar algunas muy a grandes rasgos. Una de ellas, pues todo el papel de la IA en cada uno de vuestros aspectos, ¿no? Cómo la vemos y la visualizamos de aquí a 20 años, que nos la están vendiendo como el coco, pero yo quiero creer, soy optimista, quiero creer que hay elementos muy positivos y cómo podemos focalizarla mejor en cada uno de vuestros aspectos. Otro elemento clave que comentabas, Alberto, la parte de la sostenibilidad, que me preocupa mucho, ¿no? Si vamos a ser capaces de vivir a base de energías renovables, la energía nuclear, ¿qué papel tiene? Ahí, yo a veces cuando oigo a los científicos no tengo ni idea y digo, energía nuclear parece el coco, pero nos dicen que es necesaria, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y luego también muy relacionada con todo lo que decís, los factores de riesgo en las personas, ¿no? Cómo podemos ser capaces de prevenirlos cada vez más y que la medicina pueda actuar y como con un carácter preventivo y no paliativo, ¿no? Por enunciar algunas cosas. A ver, ¿quién se anima? Vamos a la inteligencia artificial primero. Yo haría una pregunta, y es, ¿quién no utiliza algún sistema de inteligencia artificial o machine learning habitualmente, digamos? ¿Quién lo utiliza? Todos. O sea, la inteligencia artificial y los sistemas de IA, y no estoy hablando de ChatGPT necesariamente, hay sistemas con inteligencia artificial, vamos, cuando estás escribiendo en WhatsApp y te sale una palabrita sugiriéndote, que eso lleva ya muchos años por ahí, ahí está utilizando un modelo de machine learning. Llevan por ahí, digamos, funcionando muchísimos años y han sido súper útiles. Entonces, yo creo que es una cosa que está aquí para quedarse. Lo que pasa es que es una herramienta que, como muchas herramientas, se puede utilizar bien, y hay gente que bajo ciertas condiciones se puede utilizar mal. Entonces hay que tener cuidado, y si hay una posibilidad de que esa herramienta se utilice mal, pues quizá lo que haya que hacer es normar su uso y bajo qué condiciones no se debería utilizar. O luego también lo que ocurre es que hay que tener claro para qué sirve. O sea, yo puedo tener un cuchillo, pero si lo quiero utilizar para clavar un clavo, pues a lo mejor no me está funcionando. La inteligencia artificial, sobre todo los modelos ChatGPT y estas cosas que han salido ahora, hay que tener en cuenta que no son... te pueden dar respuestas que no son correctas. Y esto es algo intrínseco, y yo creo que lo que falta a lo mejor es un poco de educación para la población, diciéndoles, mira, lo mismo que cuando tú haces una búsqueda en Internet, las búsquedas existen. Si tú buscas en ChatGPT una recomendación médica, a lo mejor te recomienda una cosa que no es realmente lo que deberías hacer. Ten cuidado con eso. No sé, pero vamos, es una herramienta, y lo que pasa es que hay que saber utilizarla. Eso es un tema de energía que ha salido, energía nuclear, energías renovables. Respecto a ese tema, pues sí, está muy de auge, es algo que está en nuestro día a día, y desde luego, desde mi humilde punto de vista, yo creo que ninguna energía en la actualidad es la ganadora, sino que todas las energías se tienen que ayudar entre sí para poder llegar a hacer que un país sea independiente energéticamente hablando, porque el mayor problema de la energía actualmente es la dependencia de otros países energéticamente hablando. Entonces yo creo que el futuro vendría dado por una combinación de energías principalmente renovables que hagan que cada país pueda ser independiente energéticamente. Y sin embargo, ahora mismo estamos desarrollando muchas energías renovables, la nuclear, como bien mencionabas, ahora también se está hablando de ella, y yo creo que de ahí nace la necesidad de cualquier país de querer ser libre,
Entonces, todas las energías verdes, no tan verdes en la actualidad, dependemos de ellas y tenemos que ir hacia un modelo de economía circular, economía verde, pero siempre tejiendo telarañas entre todas las energías hasta que en un futuro podamos ser 100% libres energéticamente hablando. ¿Un comentario más de todo lo que se ha mencionado? Sí, yo quería comentar alguna cosilla. Por ejemplo, desde el punto de vista sanitario, hay una cosa que a mí me sorprende. Lo que pasa es que en muchas cosas de la vida, si no hay dinero de por medio, no interesa a nadie. Una cosa que a mí me sorprende es cuando tú vas y pides una cita en el médico. ¿Sabes qué debería haber? Debe enviarte un mensaje diciendo, por favor, rellene esta encuesta alimentaria y esta encuesta de actividad física. Y que sea obligatorio para que te den la cita. Bueno, no obligatorio porque hay gente que no quiere rellenar, vale. Eso permitiría que tú acumules datos cada vez que vas al médico de qué es lo que comes, cuánto te mueves y eso. Y eso es prácticamente gratis. Pero bueno, a veces cualquier cosa gratis no interesa a nadie. Eso es prácticamente gratis. ¿Te imaginas la cantidad de datos que podrían acumular de todos nosotros el sistema sanitario cada vez que vas al médico y a través de toda tu vida? Eso, con la inteligencia artificial, podría utilizarse y predecir qué es lo que vas a obtener o qué enfermedad vas a tener en el futuro y sobre todo recomendarte. Porque esos datos que tú rellenes cuando vas al médico, le saltaría una lucecita verde que diga, oye, esta persona no está comiendo mucha fibra. Entonces el médico te dice, oye, por favor, coma fibra. Seguro que ni le haces caso porque cuando uno rellena una encuesta, usualmente mentimos. Todos mentimos cuando hacemos las encuestas. Todos decimos que comemos mejor y que nos movemos más. Pero da igual, porque uno no suele mantener la mentira toda la vida. Entonces, si vas 10, 20, 30 veces, con todos estos algoritmos van a saber realmente cuánto estás consumiendo, cuánto te mueves. Y eso es una cosa muy sencilla, muy barata y se puede hacer a nivel de todo el sistema sanitario. Lo que pasa es que habría que integrar el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y eso. Y por ahí tampoco hay interés probablemente. Pero es una cosa que se podría hacer y es prácticamente gratuita. Una curiosidad, el año pasado, ir pasando el micrófono atrás, mientras voy contando una chorrada. Y es que el año pasado, la primera pregunta fue sobre inteligencia artificial, la segunda pregunta fue sobre inteligencia artificial, la tercera también. Y hoy han pasado 6 preguntas o 7 hasta que alguien ha preguntado por la inteligencia artificial. Significa que en un año la sociedad ya está empezando a asimilar que esto es un tema más normal. Y yo creo que llegará un momento en que lo veremos como cuando pues, hacemos una búsqueda en Google o lo veremos como tantas cosas que ya se convierten en nuestra vida. Y ahora, sin embargo, aparece más la palabra sostenibilidad. Sí. Bueno. Sí, perdona, claro. Una reflexión a raíz de la pregunta sobre inteligencia artificial. A veces yo a veces, después de haberme dedicado 30 años a investigar y mejorar las redes, me pregunto, ¿pero realmente ha sido un beneficio para la sociedad? A veces que ves como que la gente vive a través del móvil y ya no tienen relaciones humanas. Dices, realmente ha valido la pena, ¿no? Todos estos 30 años. Y la respuesta que yo tengo es, a ver, las redes te ofrecen la posibilidad de tener una vida muchísimo mejor. Te permiten hacer cosas que antes no podías hacer. Entonces, es una herramienta como es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene posibilidades infinitas para mejorar la vida en muchísimas dimensiones. Pero es una responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, cómo la utilizábamos. Yo creo que es el mensaje que mandaba Antonio. Entonces, la inteligencia artificial, yo desde mi punto de vista, es buena y tiene muchísimas posibilidades. Pero depende ya de cómo la utilice cada una y de cómo la utilicemos todos como sociedad, pues que podamos explotar este potencial de forma positiva o de forma negativa. Y este es, yo creo, el gran reto que tenemos con la inteligencia artificial. Venga. Hay una allí y luego otra aquí. Y luego otra aquí. Ya tenemos 3 pedidas. La primera allí, segunda aquí y tercera aquí. Bueno, primero que todo felicitarlos. Ha sido un espacio muy interesante donde podemos compartir los diferentes puntos de vista desde diferentes perspectivas. La temática es pide un deseo a la ciencia. Ahora yo giro la pregunta. Si la ciencia pudiera pedir un deseo, desde lo que ustedes hacen, ¿cuál sería ese deseo? Qué buena pregunta. Muy buena, sí. Bueno, aquí. Ángela. Venga. Ángela. Yo le pediría que nos ayude, que la ciencia nos ayude a mejorar la calidad de vida de todas las personas que vivimos en el mundo en general. También
de los jóvenes adultos de 78, ¿no? Porque además yo creo, ¿no?, con investigaciones, ¿no?, como las que hemos hablado en mi caso, en nuestro caso, al final estamos tratando enfermedades, lesiones, ¿no?, que pueden pasar por accidentes, por un mal golpe, haciendo deporte, pero también pasan por causas degenerativas, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos ayude a mejorar la calidad de vida, puesto a que seguramente, gracias a la ciencia, también acabaremos viviendo más, que nos ayude a mejorar esa calidad de vida, ¿no?, de esa última vida, y a tener una vejez sin dolor, mucho más digna y muchísimo mejor. Así que ese es mi deseo. Mi deseo sería que la sociedad no se dejara embaucar por las falsas ciencias, por la desinformación. Los científicos se basan en hechos reales, en datos y en medir y sacar consecuencias de lo que han medido. Entonces, más confianza en la ciencia por parte de la sociedad, que es la que va a ayudar a hacer estas cosas. Eso es lo que yo pediría. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. La verdad que como científico a veces vemos cada cosa de gente opinando, gente hablando, sobre todo porque tiene acceso a conocimiento. Se ve que Internet le da y lo maltrata el conocimiento. Yo en ese sentido creo que la ciencia debería ser, nos ayuda a ser mucho más puros en algún sentido, pero en los últimos tiempos he encontrado cada declaración, sobre todo en las redes. Yo puestos a pediría más visibilidad de cara a la sociedad. O sea, yo entiendo que es muy difícil explicar a veces de una manera sencilla lo que uno está investigando, sobre todo porque trabaja en una cosa muy concreta que a veces para entender hasta qué punto eso es difícil, complicado y no se ha resuelto ya. Por ejemplo, lees en las redes, ¿por qué no está ya la vacuna del SIDA? No, la han encontrado pero la han ocultado. Es que es muy difícil. Entonces, el entender por qué eso es tan difícil y por qué hay pasos de hormiga hasta llegar ahí es complicado, sí, pero tampoco hay tantos espacios en los medios de comunicación como para que se dé oportunidad de hacer eso. Ahora mismo hay técnicas para hacer difusión de la ciencia y diseminación de la ciencia con vídeos, con animaciones y tal, que son capaces de dar una intuición de lo que está pasando. Entonces, a mí eso llevaría a un reconocimiento social mayor. O sea, ¿por qué un futbolista tiene mejor sueldo que un científico? Pues a lo mejor simplemente es por visibilidad. La gente... Bueno, es lo mismo, es visibilidad. Había una pregunta ahí, ¿no? Pero alguien podría tener... podría haber gente que pagara por tener una camiseta con mi cara o con mi nombre. Había por ahí una pregunta en esa zona. Y luego otra por aquí. Ya no me olvido. Nada, lo primero, muchísimas gracias a todo el panel, porque es muy interesante todo. Y bueno, a mí me surgen muchísimas preguntas y no sé si voy a poder expresarlo bien. Pero me gustaría saber cómo se reconcilian dos paradigmas de investigación completamente diferentes, porque aquí se está hablando de volcar la ciencia en la sociedad y todo tiene una vocación, me parece, de servicio público, ¿no? Pero especialmente en temas de biotecnología o de redes, comunicación, cómo se reconcilian esta vocación de servicio público con la colaboración necesaria con científicos que están a lo mejor en Estados Unidos, donde la financiación es mayoritariamente privada y tiene unos fines de explotación económica, ¿no? Yo quisiera saber qué problemas se encuentran a veces cuando a lo mejor tienen que hacer una investigación conjunta o necesitan datos por la otra parte y se encuentran con cláusulas de no difusión o de no sé si me explico. Porque me parece súper interesante, sobre todo la vocación de servicio que tiene aquí todo el mundo, pero no sé muy bien cómo consiguen avanzar. Es una pregunta muy técnica y muy específica. Yo simplemente para tranquilizarte, decirte que los flujos que hay de información a nivel científico entre países, entre centros, es muchísimo mayor de lo que la sociedad se imagina. O
O sea, la sociedad se imagina que esto es mucho más estanco. Los científicos hablamos todos con todos y de manera bastante regular. Nos reunimos en conferencias. Hay proyectos multinacionales. En Europa casi toda la investigación se financia en proyectos colaborativos entre empresas y centros. Eso que tú planteas es cierto. O sea, hay a veces barreras que en determinados ámbitos no permiten el flujo de información. Pero generalmente los científicos compartimos muchísima información. Y la relación entre científicos a nivel mundial es muy fluida. Entre países, mucho más de lo que la sociedad se imagina. O sea, para tranquilizarte un poco en lo que estabas preguntando. Vamos a pasar, si queremos, pues se nos acaba el tiempo. Había una pregunta ahí, y si queréis, Begoña, lo cortamos cuando tú me digas. Pero de momento tenemos 4 pedidas. Tenemos primero aquí, esto es, luego allá atrás y luego aquí otra vez. Sí, ampliando con lo que acabas de decir, esa manera de conocer los conocimientos de todos los científicos sería una labor de la inteligencia artificial. He leído en algún sitio, ¿no?, que probablemente todas las investigaciones coordinadas con una inteligencia artificial se llegara a unir los resultados comunes de alguna manera. He leído un artículo así. Pero yo quería preguntarle a Jennifer sobre el tema de los plásticos, porque ¿qué pasa con los residuos plásticos? He leído algo sobre que sí que se ha descubierto cómo eliminarlos o transformarlos, pero ¿qué pasa con los plásticos? Vale, muchas gracias por la pregunta, porque además el tema de los plásticos es una materia prima con la que nosotros estamos activamente trabajando día tras día. Tenemos colaboraciones con importantes empresas, tenemos proyectos europeos que captan mucha financiación en el tema del plástico, porque es una cosa que nos preocupa mucho. Desde el punto de vista que más cercano tenéis, lo más importante que yo diría es que tenemos que tener mucha conciencia a nivel de usuario en el tema del reciclado. Si no reciclamos bien desde nuestras casas, es casi imposible poder recuperar esos plásticos que tiramos a la basura. Y desde el punto de vista científico, en el que estoy trabajando, nosotros, y sin entrar en mucho detalle, lo que estamos trabajando día a día es los residuos plásticos complejos, es decir, imagínate, tiras una nevera a un punto limpio. Pues esa nevera, con todos esos plásticos, que son mezclas complejas, nosotros en nuestro instituto lo que hacemos es triturar los plásticos, una mezcla complejísima, muy heterogénea, y lo que hacemos es ese residuo, a través de un proceso que implica calor, y esos catalizadores lo convertimos en combustibles. Entonces, esa es la idea general. Obviamente tiene bastantes complejidades técnicas, pero ese es nuestro día a día. Entonces, yo creo que en el futuro, seguramente los plásticos que no se pueden reciclar, por favor, la parte más importante con la que quiero que os quedéis es que debemos concienciarnos en reciclar, pero los plásticos complejos se pueden llegar a canalizar y aprovecharlos para que sean fuente de productos que actualmente estamos produciendo por otras vías. Entonces, lo más importante es reciclar en nuestras casas y luego lo que no se pueda reciclar, convertirlo de la manera más sostenible posible, que es nuestro enfoque. Obviamente, eso básicamente. Por allí. Yo quería complementar Sí, por favor. Muy importante, y es que desde nuestro instituto nosotros reconocemos que el papel de los plásticos, especialmente en la contaminación del agua, juega un papel muy crucial ahora en la sociedad. Llevamos varios años estudiando esta dinámica de los microplásticos en el agua y sí creo que necesitamos una reflexión importante respecto al manejo de estos microplásticos y también del conocimiento de cómo están esos microplásticos incluso en alimentos que estamos ingiriendo, que están en contacto con procesos de lavado de la industria, ¿no? Entonces, el tener un poco más de conciencia de la cantidad de plásticos que están en contacto con los elementos que podemos tener en el agua o incluso los alimentos, creo que es algo que le hace falta mucho a la sociedad, en lo que tenemos que progresar enormemente. Quería progresar solo. Sí. En nuestro instituto también investigamos los plásticos, pero desde el punto de vista de salud.
evaluamos los microplásticos y los nanoplásticos. Son mucho más pequeños aún. Estamos viendo a ver qué efectos tienen. Una característica que tienen los plásticos es que son inertes. Claro, entonces dices, claro, si ya no consumimos plásticos o debemos reducir el consumo de plásticos, reciclarlos, pues están los bioplásticos, son biodegradables. Claro, pero justamente los plásticos comunes y corrientes, los del petróleo, son inertes porque no se degradan. Si tú pones bioplásticos, estos sí que se degradan. Luego, ¿estos realmente serán buenos o son malos? No lo sabemos. El 98% de los plásticos que producimos son los plásticos clásicos y solo el 2% de los biodegradables. Cuando empecemos a reemplazarlos, ahí es cuando nos daremos cuenta si realmente son buenos o no. A día de hoy no lo sabemos. Y en nuestro instituto intentamos averiguar si realmente los bioplásticos son tan buenos como dicen o a lo mejor son peores que los plásticos del petróleo. No lo sabemos aún. ¿Se está diciendo que podrían interferir con el metabolismo? Por supuesto, porque eso se degrada más rápido. Y además no son inertes. Microplástico y nanoplástico. Se comportan diferentes. Micro es el tamaño micro y nano es el tamaño muchísimo más chiquito. Y se comportan totalmente diferentes. Y nosotros también usamos macroplásticos que son mayores a 5 milímetros. O sea que hay muchísimos tamaños y esto está fluyendo y hay una dinámica en nuestro planeta muy importante. Fluye la comunicación entre científicos. Es que es una cosa... Es el café. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Hay otra pregunta por allí y otra aquí. Ya hay dos. Ya hay dos. Pues venga, vamos a... Gracias, buenas tardes. Por favor, las preguntas cortas y las respuestas cortas. Hasta hace poco, un invento muy reciente, tendrá más de 20 años, lo estábamos viendo como algo benefactor, que ayuda muchísimo a la humanidad. Sin embargo, en los últimos meses, los últimos 2 años no más, estamos viendo que es realmente un invento maléfico. Me estoy refiriendo a los drones. Que de ser... A los drones. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que se están combatiendo estos bichos malévolos con unas armas que cuestan muy caras. Y un dron, pues he leído que vale, pues estos que están lanzando por ahí la gente perversa, que vale pues 1.500, 5.000 euros. Sin embargo, los misiles o la munición que se está empleando para combatirlos vale mucho más cara. Es decir, se están matando moscas a cañonazos. Como decía Antonio Fernández, estamos viendo un mal uso de una herramienta. Y esto va dirigido a Albert Banch, que antes ha hablado sobre las ondas electromagnéticas. Porque he leído hace poco que se está intentando combatirlos y destruirlos, además de forma masiva, mediante un sistema mucho más económico, que podían ser, creo que las ondas electromagnéticas, o no sé si las ondas gravitatorias, no me acuerdo bien, creo que más bien son las electromagnéticas. ¿Hay algo al respecto que nos puedas explicar? Sí, gracias. Efectivamente, primero... primero que es, efectivamente, mira cuando se inventó la dinamita, entonces pues cualquier herramienta puede tener diversos usos. Efectivamente, una forma de combatir los drones es con el ruido electromagnético, ¿vale? Pero también tienen formas de combatirlo. Hay unos drones ahora que se mandan con una fibra óptica, que va con la fibra óptica, entonces esto ya no se puede combatir con ondas electromagnéticas y son desechables, obviamente. Entonces sí, pues se pueden combatir, pero también hay formas, como esto en redes y en software, pues siempre tenemos. Cada que tienes una solución, tienes un nuevo ataque, tienes una nueva solución, tienes un nuevo ataque, entonces en esto estamos. Hay herramientas para combatirlos, pero hay herramientas para superar estas herramientas. A ver, vamos a ir... A ver, aquí una pregunta y luego allí. O allí primero y luego aquí, como queráis. Pues venga, por allí a la derecha y luego ya... Hola, buenas. Mi pregunta es para el representante de Indeagua, David, ¿cierto? Te notaba muy optimista con la disponibilidad en un futuro del agua, pero mi pregunta es sobre la accesibilidad. Si desde tu instituto se hace algo para que no solo sea tipo disponible, sino que pueda ser accesible. Porque si hay un costo del agua, más o menos, las personas que no lo puedan pagar no tienen acceso a. Entonces mi pregunta es si se hace algo con esta perspectiva o desde esta visión para que llegue y sea accesible, no solo disponible. Gracias. Muy buena pregunta. Justo yo trabajo en el grupo, yo me encargo de la modelización hidrológica, pero yo hago parte del grupo de análisis económico institucional, que se encarga justo de estos temas, y es de la gobernanza del agua, es decir, de coordinar los actores
para que haya acceso, haya uso eficiente, uso correcto del recurso hídrico. Y como yo lo expresé, no hay una gran preocupación del líquido vital, digamos, pero sí que no está disponible en tiempo, forma, espacio, y eso sí que podría llegar a generar muchos conflictos, especialmente porque el agua realmente, con los efectos del cambio climático, se está movilizando mucho hacia los mares. O sea, es decir, los mares están llenándose o está aumentando el nivel del agua. El agua no desaparece en este planeta. Realmente es que está disponible en otras formas y especialmente se está acumulando en el ciclo hidrológico más en el mar. Con lo cual, pues, todas las ciudades o todas las necesidades hídricas que estén alejadas del mar, pues van a tener grandes problemas de acceso al agua. ¿Por qué me refiero al mar? Porque al final nosotros sí que hemos desarrollado en la sociedad tecnologías para desalar el agua, por ejemplo, y que permite tener acceso, pero traer el agua desde el mar hasta Madrid, pues es carísimo para nosotros. Con lo cual sí hay unos problemas importantes de coordinación, de uso eficiente del agua, porque el recurso se va cambiando. Y efectivamente va a haber muchos problemas en este aspecto. Nosotros a través de simulaciones y de modelos podemos tratar de explorar todas las posibilidades y justamente eso nos permite generar políticas. Esas políticas son las que nos permiten coordinar y atenuar esos problemas. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo, por lo menos para nuestro interés, nos permite facilitar ese abanico de posibilidades y analizar cómo coordinar todos esos problemas para que no tengamos acceso a esos problemas, o digamos que podamos anticiparnos a esos problemas. Lo que pasa es que a veces los problemas van más rápido que las soluciones que planteamos. ¿Por qué? Porque nosotros cogemos un modelo y lo podemos desarrollar y decir, este va a ser el efecto. Bueno, este efecto va a tener esta política tiene que ser aprobada y luego aplicada. Pues a veces el problema viene más rápido que todo ese recorrido que hacemos. Con lo cual nos enfrentamos a problemas temporales entre lo que decimos los científicos y lo que se aplica para que pueda ser efectivo. Entonces ese es el gran reto al que nos enfrentamos hoy en día. Vamos allí, una penúltima, ¿no? Y luego una última allí. Sí. Buenas, lo primero, enhorabuena a todos por vuestras investigaciones. Y mi pregunta va para Sebastián, de Nanociencia. Has dicho que tu investigación va centrada en medir la temperatura dentro y fuera de la célula con los nanotermómetros. Y mi pregunta es, ¿ha habido intuyo que habrás comprobado la eficacia de los nanotermómetros dentro y fuera de la célula? ¿Has visto alguna diferencia significativa de atacar a la célula desde dentro o desde fuera? Y si estás usando materiales, elementos que se estén usando en la clínica de reactivos y tal. Bueno, pregunta. Lo que me acabo de preguntar es si mido temperatura dentro o fuera de la célula. Por mucho tiempo la investigación estuvo centrada en entrar a la célula para hacerle un daño y matarla. En los últimos 5 años se empezó a trabajar desde afuera de la célula porque la membrana plasmática, lo que separa la célula de afuera, si dañamos, también tiene un efecto bastante importante. Eso se empezó a desarrollar esa idea de que no es tan necesario entrar a la célula, sino matarla desde afuera. Y bueno, con mucha suerte, los colorantes que usan los médicos en una operación se quedan afuera de la célula. Entonces mi investigación ahora es un poco, estoy intentando en modelos muy básicos, antes de ratones, matar células con los compuestos que usan los médicos en una operación. Y de hecho nos estamos mudando ahora a los ratones, que nos va a costar bastantes noches sin dormir y bastantes años, para ver si podemos esto. Con los mismos colorantes que usan los médicos para saber si una célula es buena o mala,
nosotros encontrar una diferencia de temperatura y que el médico decida matarla. Pero esto recién está pasando a ratones y en un futuro, si tenemos tan buenos resultados, en 10, 15 años capaz que sea. Pero para mí el mensaje más interesante de mi carrera científica es que al final me puedo matar una célula desde afuera. Siempre pensaba que había que entrar a la célula, mi tesis doctoral es entrar a la célula, y ahora en mi laboratorio estoy viendo que desde afuera también la puedo matar, y más interesante aún, puedo medir la temperatura. Y de hecho estamos viendo con mis estudiantes que afuera del tumor parece ser que el tumor está tirando temperatura para afuera todo el tiempo. Entonces podemos desarrollar una técnica para ver si le robamos la temperatura y todas esas cosas. Si en un año o en 10 años vengo de vuelta, les cuento. Capaz que digo no había nada y volvemos todo de vuelta. La última pregunta aquí. Y luego ya concluimos. Sí, yo les quería decir, hacer dos preguntas rápido. Una es que escuché que ya ha nacido el niño que va a vivir 150 años. Entonces pregunto, ¿qué piensan ustedes como investigadores, si no es un oxímoro, superpoblación mundial y querer que vivamos tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre esto? A mí me encantaría vivir 150 años, pero según Bill Gates, lo dijo hace 14 años en una conferencia en Nueva York, que esa era una gran preocupación del planeta. Entonces, bueno, ustedes me dirán qué piensan. Y lo segundo, que es para Alberto, todas las botellas de agua, casi todas vienen en plástico. En el gimnasio tenemos un cartel que dice prohibido traer agua en botella de vidrio. Entonces nos estamos contaminando permanentemente con la botella de plástico y el agua. Van a inventar una botella que no contamine tanto, nada más. Bueno, muchas gracias. ¿Quién se dedica a las dos? La segunda está clara. La primera, ¿quién quiere contestar la primera? Yo lo único que voy a decir es, antes nos moríamos jóvenes. Ahora nos morimos teóricamente a la edad en donde el cuerpo humano empieza a tener problemas. Esta expresión de Bill Gates, de que vamos a vivir 150 años... No, eso no lo dijo él. Él dijo que había superpoblación mundial. Bueno. 150 años. Lo dijeron científicos americanos, que ya nació el niño que va a vivir 150 años. Sí, yo particularmente, es mi opinión, se tienen que dar varios avances científicos para llegar a que... creo que uno de los más importantes es los órganos artificiales, que eso capaz que material. Sí, los tratamientos de la mitocondria. Yo particularmente tengo una visión más filosófica de las cosas. Que sí, podemos mejorar ciertas cosas para tener, pero también tenemos un límite de lo que es el cuerpo humano como lo conocemos ahora. No sé qué va a pasar mañana en la ciencia. Lo que sí sé es que la ciencia hace todo para que vivamos con mejor calidad. Eso sí, no le quepa a nadie duda que los científicos nos levantamos todo el tiempo para darle mejor calidad de vida. Y en un momento extendimos la esperanza de vida. Hace 100 años no pasaba los 30 años. Ahora estamos llegando... Y ni hablar de todas esas cosas. Y el acceso al agua también. El otro día leí que fue un... ¿La segunda pregunta? Yo quería complementar esta primera también en el sentido que no necesariamente tenemos que pensar en ese número. A veces dice la edad no es el número, sino lo que se vive y lo que se siente. Y yo pienso que tiene que ver con eso. Puede ser que una persona de 60 años, que vivió 60 años, consumió los recursos de este planeta de una persona que haya vivido 120 o 150 años. Con lo cual yo creo que realmente la responsabilidad en el consumo de los recursos es lo que permite si esta sociedad puede vivir 150 años o 120 años. Si logramos tener eficiencia en los recursos tanto alimenticios, de vestuario, de energía, de consumo de agua, yo soy pro en que las personas puedan vivir muchos años, siempre y cuando también de la ciencia llevemos a que haya un consumo eficiente de los recursos. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente el consumo de microplásticos, pues ya hay cada vez más evidencia que en el cuerpo humano está generando problemas, pero no solo en los seres humanos, en los vegetales,
en los ríos. Si la gente supiese cuántos kilogramos de plástico fluyen con el río, no tendrían, digamos, la disposición de consumir tantos plásticos. ¿Me hago entender? Entonces, sí, es verdad que, digamos, lo que nos toca más cercano es la botella en el gimnasio, pero eso es una gota de agua del problema tan grande que tenemos con los plásticos. No más pensemos la cantidad de plásticos que estamos consumiendo cuando compramos una bolsa con la lechuga procesada y cortada. Pues no necesitamos comprarla en estas bolsas, podemos comprarlas de toda la vida que venían sueltas y las llevas a casa sin necesidad de que esté en contacto con ese plástico. Entonces hay un montón de otras fuentes de contaminación de plásticos que no solamente es el agua, pero en el agua tenemos un problema muy importante y especialmente es la dinámica que tiene cuando hay temperatura. No es lo mismo cuando la botella la usas con agua al ambiente del tiempo, a que si dejaste la botella de agua dentro del coche que se subió la temperatura a 50 grados y luego te bebes esa agua, pues los efectos son peores. Entonces, de pronto también la reflexión es que lo que haces con esa botella, ¿cuántas veces la rellenas? Eso también puede ser. Que te informes de qué compuestos tiene esa botella de plástico, ¿sabes? Entonces, esa información, el acceso a la información de esa es que nos puede ayudar a cambiar. Bueno, yo creo que ya vamos a cortar porque... pero vamos, antes de marcharnos, un par de cosas. Pues, solamente para acabar, muchas gracias a todos por haber venido y por esta estupenda velada. Muchísimas gracias a la residencia, un año más. Esperamos que haya muchos más. Y pediros, por favor, que no olvidéis que tenemos una encuesta en la página web donde nos podéis pues, contar lo que os ha gustado, lo que nos ha gustado, lo que se puede mejorar el año que viene. Además, me han dicho que tiene premio. Va a haber un sorteo entre aquellos que participéis. Así que no olvidéis dejar vuestros datos para que entréis en el sorteo y, bueno, a ver qué... La página web... si buscáis la noche de los investigadores en Google, vamos... La noche de los investigadores. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.